Bueno, hoy me toca estar un poquito antes porque tenemos un invitado muy especial. Seguimos recorriendo las provincias con vista a las elecciones PASO, buscando candidatos vinculados al campo. Y me toca hablar con alguien que está muy vinculado al campo porque cumple una función fundamental. Es ministro de Agricultura de una provincia y aunque yo sé que algunos se van a enojar porque no debería decirlo yo, pero es uno de los ministros de Agricultura de una de las provincias más, es un ministro de los más respetados en su área. Se trata de Sergio Busso, ministro de Agricultura de Córdoba, con lo cual esta presentación a Sergio de candidatos a diputado nacional pone en riesgo que siga siendo ministro. Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, yo lo que pasa antes que nada, me parece que el país está jugando instancias importantes, ¿no? Y creo que es para nosotros clave también una provincia productora como Córdoba, de poder tener una voz que pueda proponer, discutir y pensar qué modelo de país queremos hacia adelante, ¿no? Y en definitiva, lo que nos moviliza a nosotros es defender a Córdoba por sobre todas las cosas. Y defender a Córdoba es defender a lo que es todo lo vinculado al agroalimentario y agroindustrial. Y en ese sentido, bueno, mi candidatura tiene que ver con eso, ¿no? Es con la posibilidad de que podamos interpretar lo que pasa en el productor, en la familia agropecuaria, en cadenas de valor. Y eso creo que nos pone a nosotros ante una responsabilidad. Yo estoy muy cómodo en el lugar que estoy, me siento absolutamente comprometido con el desarrollo de la producción de mi provincia, pero también sé que es un momento importante de poder hacer escuchar la voz y poder representar a miles de cordobeses que sienten que a través de la producción agropecuaria pueden construir un país distinto. Y eso es un poco lo que me motiva, ¿no? Así que Ahora, por eso acepté este desafío. Ahora ustedes armaron su propia lista, no es una lista ni kirchnerista ni es una lista de Cambiemos, es la lista cordobesa. Así se llama Hacemos por Córdoba, que es un sello que ya se viene usando en la elección de gobernador, donde el gobernador Chiaretti fue acompañado por casi el 60% de la ciudadanía cordobesa. Es una lista que está integrada por el Partido Justicialista Cordobés, pero a su vez lo acompañan 15 partidos más, partidos pequeños, pero que expresan una pluralidad importante en la provincia. Y la verdad que lo hacemos convencidos de que nuestro objetivo es defender nuestra provincia de Córdoba. Y fíjate vos, Carlos, que esto se expresa de una manera tan clara que cuando ustedes, los periodistas, o en general, se habla de los diputados de Córdoba en toda esta época que hemos transitado, siempre se habló de los diputados de Schiaretti, ¿no? Cuando hubo un bloque que ha defendido a Córdoba por sobre cualquier situación, en definitiva fueron 4 diputados cordobenses que se expresaron identificando fundamentalmente como objetivo concreto defender los intereses de la provincia. A veces los otros diputados de Córdoba quedaron un poco más contenidos en las pertenencias partidarias o políticas, ¿no? Ujú. Los diputados de Cambiemos, de Frente de Todo, en definitiva quedaron reflejados en esa definición. Cuando siempre se habló de defender a Córdoba, los diputados cordobeses, se habló de los 4. Y lo vimos en la ley de combustible, lo vimos también en el tema de Vicentín, pero fíjate vos, Carlos, también en temas mucho más estratégicos también. Los 4 diputados de Córdoba fueron los que, con su abstención, permitieron que no, o impidieron que no se Impidieron. sancionara, por ejemplo, la reforma del Ministerio Público Fiscal a nivel nacional, o la reforma judicial. Si los 4 diputados cordobeses hubieran dado quórum, seguramente la reforma judicial se hubiera llevado a cabo con las consecuencias que esto hubiera tenido. Por eso es que es importante en estas elecciones tener muy claro lo que uno quiere defender. Y nosotros lo que queremos defender es los intereses de nuestra provincia, los recursos de nuestra provincia. No queremos más que nadie, pero sí queremos que nos den lo que es nuestro. Y fíjate vos, Carlos, que lo venimos repitiendo en todos estos días de campaña, que la grieta que se quiere hacer aparecer por ahí, esta grieta del gobierno anterior y el gobierno actual, es una grieta falsa, porque acá la pelea no es Macri o Cristina. La verdadera pelea, por lo menos los que vimos en el interior productivo, es la diferencia o la grieta que existe entre los que vivimos en el interior productivo y los poderes concentrados de la capital federal. Cuando digo la capital, digo no solamente la ciudad de Buenos Aires, los poderes concentrados
que están radicados ahí y que van definiendo políticas a veces en contra del interior productivo. Y yo te puse recién la ley de biocombustible, pero te puedo poner miles de decisiones que avanzan fundamentalmente en una profunda desigualdad. ¿Por qué acá se paga más caro el combustible que en Buenos Aires? ¿Por qué la energía se paga más cara acá en el interior que en Buenos Aires o capital? ¿Por qué los subsidios de transporte? Hasta te diría la comida, los alimentos, la vestimenta. Hay una profunda desigualdad a veces que se genera entre esta concentración de poder que se da en grupos que tienen altos niveles de penetración y los que generamos la riqueza. Porque como dice un amigo mío, Roberto Bizán, siempre lo nombra, dice, de la pandemia van a quedar muchos motores averiados, ¿no? Y esto es cierto, cuando uno repasa, el turismo es uno, quizás la minería, bueno, el tema del petróleo con Vaca Muerta parecía que iba a ser la solución de todos nuestros males, ¿no? ¿Te acuerdas, Carlos, cuando se hablaba que Vaca Muerta parecía ser la posibilidad de futuro de nuestro país? Bueno, hoy Vaca Muerta está muy frisado y seguramente si se tiene que poner en marcha va a ser a costa de muchos subsidios que va a tener que poner el Estado. En cambio, hay un motor que ha trabajado en la pandemia y va a quedar intacto para seguir aportando para el país, que es el sector agroalimentario e industrial. Por eso siempre nosotros de Córdoba decimos que ese sector hay que reconocerlo, protegerlo y si es posible estimularlo. Eso es un poco lo que a nosotros nos motiva, discutir todas estas cosas y poner en valor las cosas que pasan hacia adelante en el país. Ahora, el Congreso en realidad pocas veces se ocupa del campo, del sector agropecuario en general. ¿Cómo crees que se cambia eso? Yo creo que se cambia con fuerza política, porque también la experiencia a veces de creer que solamente los agrodiputados representan al sector, me parece que a veces no alcanzan. Y no es que esté desconociendo la importancia de la participación, estoy poniendo los ejemplos. Y esto me ha pasado también en el ministerio. A veces, para tener la decisión política no hace falta estar del sector solamente. Creo que a veces se discute mucho más con fuerza política cuando venimos de la política. Yo tengo una experiencia, a veces vos te contas, Carlos, que a mí me cuestionaban al principio por ser abogado. Y yo le dije a la mesa de enlace en las primeras reuniones, le digo, muchachos, ¿usted para qué quiere un ministro? ¿Para que les enseñe cómo producir o para que jerarquice primero el ministerio y después tenga la fuerza política necesaria para definir una agenda que nos sirva? Y creo que eso en el tiempo fue así entendido, fuimos pudiendo poner la agenda temas importantes, pero también tener la fuerza política necesaria para discutir en el marco de la decisión las cosas que la producción estaba necesitando. Me parece que en el Congreso pasa lo mismo. Se necesita tener fortaleza política, en este caso, una provincia como Córdoba, que tiene mucha fuerza porque es una de las provincias más importantes del país, que es productora esencialmente de alimentos, pero tiene una potencia agroindustrial muy fuerte, y bueno, gente que la sepa interpretar. Nosotros creemos que la política, desde el gobernador, que es el primer intérprete de esto, porque yo no estoy inventando nada, Carlos, estoy interpretando lo que el gobernador piensa de lo que es el sector agropecuario en nuestro país. Él siempre usa una palabra, una frase que dice, el único sector capitalista por excelencia que tiene nuestra economía es el hombre y la mujer del campo. Y él lo dice, ¿por qué? Lo explica. Dice, porque todo lo que gana, cuando puede ganar, lo invierte en el lugar donde vive. Y vos que conocés tanto como yo los pueblos del interior, Carlos, vos te das cuenta que cuando al campo le va bien, a los pueblos también le va bien. Y cuando al campo le va mal por razones económicas, de sequía, te das cuenta que se quiebra absolutamente el aparato productivo y a su vez eso pega muy fuerte en los pueblos y ciudades del interior. Y eso me parece que es lo que en definitiva hay que poner en valor. A veces pareciera que cuando se toman las decisiones hay un profundo desconocimiento del interior productivo, no tengo ninguna duda, yo no hablo ni siquiera de mala fe, a veces son cuestiones ideológicas, pero muchas de las veces tiene que ver con el profundo desconocimiento que se tiene del interior profundo, si no, no se podrían tomar medidas a veces tan injustificadas como las que se han tomado en el último tiempo. No solamente digo de este gobierno, ¿no? Estoy hablando de los últimos gobiernos, porque en definitiva siempre todos tuvieron una mirada muy centralista a la hora de tomar las decisiones. Ahora vos estás en una función ejecutiva
y como decías, empezaste con algún cuestionamiento por tu calidad de abogado y poco a poco fuiste revirtiendo esa imagen que tenías, sobre todo con los productores, que es un poco el objetivo que tenía, a través de la gestión. Eh, a nivel nacional la cosa está mucho más complicada, mucho más enredada y de alguna manera Córdoba también lo sufre, porque como bien decías, se le ha quitado muchos recursos a Córdoba durante todos estos años y se le siguen quitando. Pero el contexto social del país cada vez es más complicado. ¿Crees que se podrían aplicar a nivel nacional otro tipo de políticas que las que se están aplicando hoy para el sector? Yo creo que en definitiva el país está en una situación complicada, vos ves los niveles de pobreza, desocupación, pero también si nosotros seguimos sacando recursos del interior productivo para solucionar el tema solamente de la falta de trabajo, me parece que ahí es, es un camino que no tiene retorno. Vamos a crear más pobrismo. Yo creo, en definitiva, mucho más en la construcción del trabajo de la gente, de la producción y el trabajo, aunque sea un camino más difícil. Nosotros en Córdoba tenemos como regla subsidiar el empleo, no el desempleo. Me parece que ese es el camino. Uno tiene que motorizar fundamentalmente cómo acompaña la creación de trabajo y el subsidio de empleo. Y fíjate vos, Carlos, haciendo números, por ejemplo, los 3.000 millones de dólares que salen por año de Córdoba, que podéis imaginar que otro tanto debe ser Santa Fe, otro tanto de Buenos Aires, en concepto de retención. Obviamente que hoy hablar de poder discutir esto pareciera que es casi una falacia total o un grado de no ver la realidad, porque vos decimos, ¿cómo si esos recursos que van a solucionar absolutamente las necesidades que tiene la gente, la desigualdad, podemos dejar de no tenerlos? Pero creo que esos recursos que se van y que no vuelven nada a Córdoba o a las provincias, vuelvo a repetir como Córdoba, me parece que ahí se habría que discutir, porque si no estamos naturalizando la retención. Nosotros, yo lo decía el otro día en Villa María, si uno naturaliza la retención es como uno genera un status quo, ¿no? Y la verdad que es un impuesto distorsivo, un derecho de exportación distorsivo, absolutamente penaliza la producción, no la incentiva, no la estimula. Y creo que tendríamos que ir en un camino de replanteo absoluto de lo que significa esta presión. Creo que el productor funciona con estímulo e incentivo. Y me parece que ese es el camino que nosotros tenemos que buscar. ¿Cómo, por ejemplo? Y bueno, tratando como se trató de plantear en un tiempo la baja de retenciones, y por el otro lado, que esos recursos puedan ser destinados nuevamente al aparato productivo, más que tratar de seguir paliando la situación de pobreza que existe en amplios sectores del conurbano bonaerense y otros conurbanos. Creo que no hay que dejar absolutamente de trabajar con esos sectores, porque todos nosotros somos solidarios y somos sensibles ante tantas necesidades. Pero me parece que ese camino, si nosotros no lo replanteamos, es un camino que no tiene retorno. Por eso digo, esos recursos que se van, por ahí sería bueno que se estimulen a seguir generando mayor producción. Yo estoy por el lado de producir más para exportar más, no tengo ninguna duda. Eso también es una regla, no exportar menos ni producir menos. El país grande se hace produciendo más, y para producir más hay que estimular más. No tengo ninguna duda en ese sentido que ese es el camino que hay que tomar. Viste la discusión que por ahí hay que exportar menos por la mesa de los argentinos, Sí. pero son todas falacias, son cuestiones que tienen más que ver con posturas a veces ideológicas o para la tribuna que realidad en sí, porque los hechos demuestran la falacia de esto. Acá, por ejemplo, con la restricción de las exportaciones, se logró que la carne valiera lo mismo, pero se destruyó, se va a destruir absolutamente un camino virtuoso que se estaba haciendo en la recuperación del estado ganadero. Ahora, ¿cómo le decís a un productor que invierta más, que emprenda más, que invierta más en ganadería? Fíjate vos lo del plan ganadero. Yo estoy totalmente de acuerdo con el plan ganadero, por ejemplo. Está bueno, pero si nosotros no levantamos las restricciones, es una cuestión que realmente es contradictoria. ¿Cómo le generamos confianza a la gente si no le damos una señal muy clara? Por eso que estas cuestiones, cuando generan desconfianza, no pueden generar ninguna cosa valiosa. Al productor uno tiene que generar un vínculo, demostrarle que está de su lado, ir siempre por el mismo lado. Es lo que se dice, armar una agenda que sea permanente, estable en el tiempo, que haya reglas de juego claras, previsibles. Y yo creo que con eso al productor, si le acompaña el tiempo,
le alcanza para seguir invirtiendo y emprendiendo, no tengo ninguna duda. Funciona de esta manera el productor. Por eso que hay que conocer al productor lo que necesita. El productor no está ideologizado, no tiene partido político desde el punto de vista de la pertenencia. Lo que quiere es eso. El productor todos los días lo que quiere es producir porque es lo que le interesa, está en su ADN. Fíjate vos que en las peores condiciones sigue poniéndole el hombro para seguir construyendo un país más grande. Sergio, vas a ser directamente candidato a diputado, porque en realidad la interna de ustedes son lista única, así que vas a ser Así candidato. es. Sí, sí, nosotros sacando el mínimo que pide la ley vamos a estar en noviembre peleando la candidatura a diputado. Pero bueno, lo hago convencido de esto, Carlos, lo hago convencido de que es un momento muy importante para el país, pero es muy importante para el campo argentino. Creo que el campo argentino, como nunca, es el sector más importante que va a sacar el país adelante. Y en ese sentido hay que tratar de protegerlo. Y nosotros de Córdoba hemos dado muestras de proteger al sector sin dejar de acompañar fundamentalmente a otros sectores de la sociedad. Porque acá no estamos hablando de unos y otros, estamos hablando de todos. Y la verdad que el productor es un productor que cuando se compromete está dispuesto a ponerle el hombro, no solamente a producir, sino a invertir para transformar lo que produce, para generar empleo, para generar el progreso. Eso quedó demostrado en Córdoba. Uno basta con acompañar a cualquier persona en Córdoba, te vas a dar cuenta la cantidad de inversiones que se han generado en todo el interior productivo. Y eso es trabajo, eso es desarrollo, eso es inclusión, eso es posibilidad de tener un país mucho más solidario. Sergio, te mando un abrazo, te deseo mucha suerte y bueno, y seguiremos hablando a ver cómo va la cosa. Gracias, Carlito, como siempre, un abrazo a tu enorme audiencia. Y bueno, es un enorme desafío, pero estoy muy contento, muy comprometido y creo que es una oportunidad que me ha dado mi fuerza política y lo he tomado con mucho entusiasmo y mucha ganas.